Y dentro de estas fiestas, hay, ¿cuántas fiestas son? ¿Recuerda? ¿Cuántas fiestas son? 7 fiestas, ¿verdad? Entonces, el día de hoy estamos celebrando la fiesta de Shavuot. Ya celebramos, o ya más bien ya recordamos las primeras 3, que es Pesaj, la Pascua, 14 de Aviv, Ad Hamasat, que es los panes sin levadura, que esa fiesta dura 7 días, y que resucitó nuestro Salvador en Yom Kippur, Día de las primicias. Y hoy estamos en Shavuot, que también se conoce como Pentecostés. Gracias. Entonces, estas son las fiestas de primavera. Estas son las fiestas de primavera. Ahora, hemos hecho una corrección aquí. Este es el calendario que hemos estado manejando de las fiestas. Entonces, el 14 de Pesaj o de Nisan es la fiesta de la Pascua. Del 15 al 21 dura lo que es la fiesta de panes sin levadura, porque son 7 días de esta fiesta. Y habíamos dicho que la fiesta de las primicias era el 26, era el día 16, perdón, pero no es correcto. Eso ya lo corregimos en la enseñanza pasada. Eso no es correcto porque la Biblia dice que es el día siguiente del Shabbat. Ahorita lo vamos a ver el texto. Por lo tanto, también cambia lo que es el día 6 de Sivan, porque no es el 6. Estamos hablando que sería el día después de siguiente del Shabbat también, o sea, hoy. Y precisamente hoy coincide, así como en el Pesaj, coincide con la fecha en la cual murió nuestro Señor y resucitó. Y un día como hoy, lo que es el pueblo de Dios, o sea, hablando no tanto del domingo, quiero que entendamos, no un día como hoy hablando de domingo, sino un día como hoy, el primer día de la semana. Los apóstoles en Hechos capítulo 2 recibieron la promesa. Estaban celebrando ellos esta fiesta y recibieron la promesa. Un día como hoy, el primer día de la semana. Entonces, fíjense, dice en Levíticos capítulo 23, versículo 15 en adelante, dice: cuenten 7 semanas completas desde el día que trajeron el manojo para presentarlo al Señor. ¿Qué día fue ese que trajeron el manojo? El día de las primicias. Ese día trajeron un manojo de cebada y lo presentaron delante del Señor. Entonces, ese día es el primer día de la semana. Pero dice claramente: cuenten 7 semanas completas desde el día que trajeron el manojo para presentarlo al Señor. O sea, el día después del día de descanso del Shabbat. Entonces, es de ahí cuando se tiene que empezar a hacer el conteo. Algo muy interesante que decíamos, solamente es para la cuestión de fechas, es de que en la fecha que murió nuestro Salvador, que fue como en este año, precisamente cayó lo que es el primer día de la semana Bikurim, y lo que es Pesaj y lo que es panes sin levadura cayeron en esos días seguidos, y es por eso que muchas veces se genera una confusión. Pero fíjense qué interesante. Entonces dice que después de ese día se tiene que empezar a contar, y Shavuot quiere decir semanas. Entonces se tiene que contar 7 semanas, y dice que esto quiere decir que contarán 50 días hasta el día después del 7º día de descanso. El día viernes por la tarde comenzó el día de descanso, el 7º día, que es el día de descanso. Y después del día de descanso, que es el día 7, sigue el día 1. Recuerde que en el calendario hebreo los días no son domingo, lunes, martes, miércoles. No, es día 1, día 2, día 3, día 4, día 5, día 6, Shabbat.
Comienza otra vez. 1. Entonces hoy es el día 1 y comenzó el día de ayer, hablando en el calendario de Dios, comenzó el día de ayer por la tarde al caer el sol. Entonces dice que esto quiere decir que contarán 50 días hasta el día después del séptimo día de descanso, luego traerán una ofrenda de cereal nuevo para el Señor. Traerán para ofrecerle con el movimiento de presentación de la ofrenda. O sea, traían las gavillas, estas ofrendas, o traían en canastas también sus ofrendas, y eran presentadas en un movimiento, algo así, delante del Señor. Los sacerdotes eran quienes las presentaban. Ellos las traían al templo y los sacerdotes las tomaban y las presentaban al Señor. Entonces dice que traerán para ofrecerlos con el movimiento de presentación de la ofrenda 2 panes hechos de 4 kilos de harina de la mejor calidad, horneados con levadura. Esa será la ofrenda al Señor de la primera cosecha. La ofrenda para Shavuot. Hay que recordar algo. Shavuot es una fiesta de presentación de los primeros frutos. Eso es Shavuot. Eso es Shavuot. Vamos a ver otro texto. Deuteronomio 16 del 9 en adelante. Dice: cuenta 7 semanas desde el día que comiences a cosechar el grano. Luego celebra la fiesta de las semanas, o sea, celebra Shavuot para el Señor tu Dios. La cantidad de tu ofrenda voluntaria será en proporción a cuánto te haya bendecido el Señor Dios. Fíjense, hay algo bien interesante aquí. Porque resulta que en las 7 fiestas, de las 7 fiestas, 3 son las fiestas principales. Y en esas 3 fiestas principales se traía una ofrenda voluntaria al Señor también. Pero dice claramente que esa ofrenda, ¿cómo tenía que ser? La cantidad de tu ofrenda voluntaria será en proporción a cuánto te haya bendecido el Señor. Pero resulta que muchas veces yo me he topado con que los que más dan y los que más ofrendan, muchas veces son los que menos tienen. A veces los que más ganan son los que menos. Es algo tremendo. Y hay algo bien interesante aquí, porque esta ofrenda y este día tiene que ver con darle al Señor en agradecimiento de lo que Él nos ha dado. Eso es básicamente. Porque yo vengo y doy al Señor porque reconozco que si tengo algo, si tengo provisión, tengo un techo, tengo alimento, tengo un trabajo, si tengo un salario, es gracias a Él. Por eso vengo, lo doy de corazón. Entonces dice, fíjense qué interesante. Versículo 11, regocíjate ante el Señor tu Dios, tú, tus hijos e hijas, esclavos y esclavas, los levitas en tus ciudades, los inmigrantes, los huérfanos y las viudas que hay en medio de ti. El lugar que el Señor tu Dios elegirá para establecer su nombre, o sea, en Jerusalén. Porque esto se los dijo cuando todavía no daban la tierra prometida. Recuerda que fuiste esclavo en Egipto y asegúrate de cumplir todas estas normas. ¿Por qué? Porque esta fiesta se empezó a celebrar cuando ellos tomaron la tierra prometida. Fue hasta ahí. Porque mientras, como andaban deambulando en el desierto, no tenían la oportunidad de sembrar y de cosechar. Porque se iban moviendo, estaban nómadas. Ok, y fíjense en el versículo 16 y 17 lo que dice. 3 veces al año los hombres deberán presentarse ante el Señor tu Dios en el lugar que Él elegirá. ¿Qué será? En la fiesta de los panes sin levadura, o sea, en Hat Hamasat. En la fiesta en la fiesta de las semanas, o sea, Shavuot. Y en la fiesta de las enramadas, o sea, Sukkot. Ningún hombre puede presentarse ante el Señor sin ofrenda.
Qué interesante. Un hombre puede presentarse ante el Señor sin ofrenda. Quiero aquí recalcar algo, mis hermanos. ¿Por qué era importante lo que el Señor decía aquí? Porque resulta que todos los que trabajaban en el templo, levitas, todos los que trabajaban en el templo, tabernáculo, en montarlo, desmontarlo, cargarlo, llevarlo, ellos vivían de las ofrendas y los diezmos que traía el pueblo. Por eso es que el Señor se insiste en que trajeran ofrenda. Ofrenda. Era para el sustento, porque incluso ellos tampoco tenían derecho a propiedad, porque ellos eran sustentados por el pueblo. Entonces, es por eso que lo dice así, porque también le está enseñando al pueblo la bendición de dar. Porque el dar es un reconocimiento de que, Señor, tú me has bendecido, por eso yo vengo y doy. Señor, tú eres quien me ha provisto, por eso yo vengo, doy. Señor, yo reconozco que tú eres el Señor de mi vida, que eres mi dueño, que tú eres mi amo, que yo te pertenezco a ti y que todo lo que he recibido es una bendición tuya. Por eso vengo y doy. Esa es una de las claves de la prosperidad en el pueblo de Dios. Aparte de que saben trabajar, una de las claves es de que ellos siempre venían y daban. ¿Alguna vez han ido ustedes a alguna sinagoga? ¿No? Bueno, una sinagoga es el lugar donde se reúnen los judíos. Si usted va a una sinagoga, es algo de primera. ¿Sabes por qué? Porque todos apoyan en dar para lo que es el sustento de ese lugar, la ayuda de ese lugar. No, escuche bien esto que voy a decir. No damos porque no damos porque tenemos mucho. Damos porque reconocemos que Él es quien nos bendice. Y damos que lo que estamos haciendo es sembrando en el reino de Dios. Por eso damos. Y aunque aquí como congregación a nadie le pedimos cuentas ni a nadie obligamos a dar, es importante que entendamos que esta iglesia, este lugar, los pastores, nos apoyamos y vivimos de lo que es la ofrenda y los diezmos del pueblo de aquí. De aquí. ¿Por qué? Porque esta es una congregación y esta congregación se tiene que sostener con las ofrendas y los diezmos. ¿De quién? De la familia de aquí. De aquí. Eso es importante que lo entendamos. Mi anhelo y mi deseo es que el Señor le bendiga. ¿Y sabe cuál es el principio para que usted empiece a ser bendecido? Que sea generoso con el Señor y que obedezcamos lo que dice la palabra. Pruébelo y verá las bendiciones de Dios. Eso es bien importante que lo entendamos. Bien importante. A lo largo de todos los años que tengo sirviendo al Señor, he visto cómo el Señor ha prosperado a muchas personas. Y el principio siempre fue este. Y de la misma manera he visto cómo muchos han empobrecido porque no lo entendieron. Y déjame decirte algo, la palabra dice claramente que si nosotros no somos fieles en Él, ¿qué es lo que va a suceder? Dice que seremos atacados por el devorador. Entonces, cuando nosotros como pueblo, como iglesia, no aprendemos a dar, a bendecir,
van a venir ataques de otro lado. ¿Cómo? Va a venir enfermedad y vas a tener que gastar en eso. Van a venir robos, van a venir cosas que van a robarnos. ¿Por qué? Porque lo que hacemos cuando damos al Señor es que el Señor va a bendecir. Ahora, recuerden que siempre les digo esto. No solamente es dar para la iglesia, es ayudar al necesitado también. Al necesitado. Y ustedes, y muchos de ustedes y los que nos están viendo saben que cuando alguno de ustedes está pasando por necesidad, nosotros somos los primeros en buscarles para poder apoyarles y ayudarles, porque para eso estamos como iglesia, para eso estamos. Y los que realmente nos conocen saben que para eso estamos como iglesia. Pero es principio aquí, pero déjenme voy ahora a lo que sigue, porque ya muchos se me entristecieron. Y es que es algo tremendo. Cuando en la iglesia se empieza a hablar de finanzas, mucha gente se empieza a incomodar. Les da ganas de ir al baño, les da ganas de ir a tomar café, de ir al coche para que abrir las ventanas y que no se les caliente. Empieza a pasar eso, nos incomoda. Pero deje pasar a lo siguiente, porque en sí la palabra nos enseña que esta fiesta era para eso. Shavuot es una fiesta, y ahí lo dice la palabra, que era para venir y traer las primicias a lo que era esa es la fiesta. Pero hay un acontecimiento dentro de esto muy interesante, y todo tiene que ver con un matrimonio. Entonces, hay que entender esto, que primero la novia es escogida, y después de que el pueblo de Israel es sacado de Egipto, llegan al Sinaí, al desierto de Sinaí, y ahí en el monte en Sinaí, sucede algo bien interesante, y es de que el Señor tiene un encuentro con el pueblo, y resulta que es a los 50 días, cuando tienes encuentro con ellos, de que había salido de Egipto. Y entonces dice Éxodo 6 al 8, dice: por lo tanto, dile al pueblo de Israel, yo soy el Señor y los salvaré, les daré la libertad y no seguirán siendo esclavos de los egipcios. Usaré mi gran poder para castigar a los egipcios y luego los liberaré a ustedes, mi pueblo, y yo seré su Dios. Ustedes serán mi pueblo, yo seré su Dios. Yo soy el Señor su Dios, y ustedes sabrán que fui yo quien los rescató de la opresión de los egipcios. Los llevaré a la tierra que juré darles a Abraham, Isaac y Jacob. Tan cierto como que yo soy el Señor, que esa tierra será de ustedes. Entonces aquí, ¿qué es lo que hace? Está escogiendo a la novia. Está escogiendo, le dice: ustedes son mi pueblo, ustedes son para mí. Yo los voy a rescatar, yo los voy a llevar a la tierra. Y entonces Dios le hizo una propuesta matrimonial a Israel para tomarlos como esposa, como su pueblo. En una boda hebrea el matrimonio viene en dos grandes periodos, en dos periodos. ¿Por qué es importante que lo entendamos desde el concepto hebreo? Porque la Biblia no fue escrita por mexicanos, gringos o alemanes. Fue escrita por hebreos y fue escrita para hebreos. Entonces, si queremos entenderla, hay que entender la cultura y el contexto literario e histórico del pueblo hebreo. Y dentro de ello tiene que ver con lo que es el matrimonio, porque de hecho toda la Biblia se trata de una relación de un matrimonio. Comienza con un matrimonio, Adán y Eva, y termina con un matrimonio, las bodas del Cordero. De eso se trata. Y todas las fiestas del Señor giran en torno a esto. Por eso cuando entendemos las fiestas del Eterno, es que empezamos a comprender la enseñanza de la palabra. Y dice entonces que la primera parte de ese matrimonio es el compromiso, y eso se llama erushim. Erushim quiere decir compromiso en hebreo. Entonces la primera parte es el erushim.
uno entra en esta primera etapa del matrimonio tan pronto como se lleva a cabo un contrato de compromiso matrimonial entre ambas partes. El contrato escrito es llamado un ketubá, que era como una propuesta del novio a la novia escogida. Eso que vemos ahí es una muestra de lo que es un ketubá. Un ketubá es un escrito en el que hay un compromiso como pareja del novio hacia la novia y de la novia hacia el novio. Es el compromiso donde se dice: yo me comprometo a cuidarte, a alimentarte, en las buenas y en las malas, y de la misma manera la mujer. No hay ahí un compromiso. Lo que nosotros les llamamos muchas veces, ¿cómo le llamamos en la boda? Los votos. Pero aquí va escrito y se firma. Esa es la ketubá. Y entonces, resulta que en Éxodo 19:3, ya cuando están ahí en el monte y Moisés ya ha subido y baja a darles el recado al pueblo de parte de Dios, dice que Moisés subió al monte y el Señor le dijo: diles todo esto a los israelitas, los descendientes de Jacob. Ustedes ya vieron qué le hice a Egipto y que a ustedes los levanté como sobre alas de águila. Dice: y los traje aquí frente a mí. ¿Para qué los trajo frente a él? Para esa boda. Los traje aquí frente a mí. Dice: ahora, si en verdad ustedes me obedecen y cumplen mi pacto, se convertirán en mi propiedad preferida entre todos los pueblos, porque todo el mundo me pertenece, pero ustedes se convertirán en mi propiedad. O sea, aquí es donde está haciendo ese pacto, ese convenio, y dice: si ustedes me obedecen, ustedes van a ser mi propiedad preferida. Ustedes van a ser míos, porque recuerde que en el matrimonio ya no te perteneces a ti mismo, ahora le perteneces a la otra persona. Eso es algo muy importante. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo? Ese compromiso. Y dice el versículo 6: ustedes serán un reino de sacerdotes, una nación santa. ¿Recuerdan ese texto? ¿Dónde más lo dice? En Pedro, ¿verdad? En primera de Pedro, donde dice que ahora somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido de Dios, por Dios, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que Él nos compró, que ahora somos propiedad de Él, somos su esposa. Y entonces dice: eso es lo que dirás a los israelitas. Moisés reunió a los ancianos líderes y les dijo todo lo que el Señor le había ordenado. Todo el pueblo respondió al mismo tiempo. ¿Qué dijeron? Vamos a hacer todo lo que el Señor dijo. O sea, aquí es donde ellos están diciendo: acepto, acepto. Están haciendo ese primer compromiso del matrimonio que se llama Erushim. Y entonces Moisés regresó a la montaña y le contó al Señor lo que el pueblo había dicho. Todo esto sucedió en ese lapso cuando ellos están ahí, y es 50 días después, o sea, es en Shavuot. Y ellos lo que están haciendo aquí, cuando dice: sí, haremos todo lo que él dice, la novia está firmando la ketubá y diciendo: acepto. Eso es lo que está haciendo. Ahora, en Éxodo 19:16 dice: en la mañana del tercer día, una nube muy densa se lo colocó sobre el monte. Quiero que guardemos eso un momentito en nuestra mente, lo que sucedió cuando se estaba haciendo eso. Dice que una nube muy densa se lo colocó sobre el monte. Cayeron truenos y relámpagos y se escuchó el fuerte sonido de una trompeta. Todos los que estaban en el campamento temblaron. El monte Sinaí estaba totalmente cubierto de humo porque el Señor había bajado sobre él entre el fuego. El humo subía como de un horno y todo el monte, la presencia de Dios ahí estaba. Se movía y se cimbraba todo en ese lugar. Ahora, la segunda etapa del matrimonio, aquí, ¿qué es lo que hicieron?
la primera etapa, que fue firmar, que sería como aquí nosotros lo hacemos, ¿no? Primero vamos y nos casamos al civil y firmamos ahí, y luego se hace una boda religiosa ante Dios, que ya de ahí se supone que sigue la consumación. Hoy desgraciadamente la consumación, hablando de que el novio lleva a su alcoba a la novia y ahí pues tienen el acto sexual. Hoy desgraciadamente todo es al revés, ¿no? Primero le calan y si les gusta, firman. Y no, todo está en día, ¿no? El segunda etapa del matrimonio es la consumación del matrimonio. Esta etapa es conocida como Nesuim. La primera, ¿cómo se llama? Erusim. Segunda, Nesuim. En este periodo se celebran las bodas con invitados de honor, con danzas, con fiesta, y una vez incluida la celebración, el novio, ahora el esposo, tomaba a su novia, ahora la esposa, y la llevaba a vivir con él. Estamos hablando cómo era en ese tiempo. Hoy, bueno, pues hoy es muy diferente. Ha cambiado las culturas, han cambiado muchas cosas, pero en ese tiempo así era. Venía el novio, hacía el compromiso con la novia, se iba a preparar un lugar donde iban a vivir y no sabía cuándo regresaba hasta que el padre le diera luz verde. Y entonces regresaba la novia y ya se casaban. Y entonces, ¿qué es lo que hacían? Se metía a la alcoba, se quitaba su talit, que es el manto de oración, lo ponía en la cama, tenían el acto sexual. Si sangraba, salía y estaban afuera los papás de la novia, los amigos, y entonces les enseñaba que la novia era virgen y el talit, el manto, lo guardaban los papás de la novia en garantía de que le habían entregado una novia virgen a él. Y entonces se hacía el super pachangón. Era así en la cultura. Hoy eso lo escuchamos y decimos, ay. ¿Por qué? Porque como no es parte de nosotros y estamos acostumbrados a otras cosas, por eso es, pero hay que comprender cómo era. Entonces esta era la segunda parte. Ya habían hecho la primera parte cuando dicen, sí, pero ahora falta llevarlos a su presencia. Pero ¿qué sucede? Algo terrible. Es cancelado porque la novia es repudiada. Antes de pasar a la segunda parte del matrimonio, cuando ya se van a vivir juntos, ¿qué creen que sucede? El matrimonio es anulado, es cancelado. ¿Por qué? Porque no cumplió con el pacto que había dicho, haremos todo lo que nos diga. No cumplió. Jeremías 3, ¿verdad? Estuvieron leyendo Jeremías, se van a acordar de esto los que están en Ecami. Jeremías 3 dice, versículo 6, durante el reinado del rey Josías, el Señor me dijo, ¿has visto lo que ha hecho Israel, la infiel? Aquí ya estaban divididos los dos reinos. Israel es el reino del norte, Judá es el reino del sur. Y dice, se fue a todo monte alto y allí bajo todo árbol frondoso se prostituyó. Cuando está hablando de que se prostituyó, está refiriéndose a que se fue a los dioses, se puso a adorar a otros dioses. Eso es huirse, no depender de Dios únicamente. Entonces dice, yo pensaba que después de hacer todo esto, ella volvería a mí, pero no lo hizo. Esto lo vio su hermana, la infiel Judá, y vio también que yo había repudiado al apóstata Israel y que le había dado carta de divorcio por todos los adulterios que había cometido. No obstante, su hermana, la infiel Judá, no tuvo ningún temor, sino que también ella se prostituyó. Como Israel no tuvo ningún reparo en prostituirse, contaminó la tierra y cometió adulterio al adorar ídolos de piedra y de madera. Y entonces, ¿qué es lo que hizo el Señor? La repudió.
¿Y cómo es esto que la repudió? Pues la entregó, renunció a ellos, y es por eso que se fueron llevados cautivos. Primero, Israel fue llevado por los asirios y después Judá por los babilonios. Fueron llevados cautivos. ¿Por qué? Por no haber sido fieles al Señor. No cumplieron con el contrato de ser fieles, y es el momento en que el novio viniera por ella. ¿Y sabes algo? Nosotros estamos en esa etapa, esperando a que el novio venga por nosotros. O sea, eso. Ahorita estamos hablando de lo que sucedió ahí con el pueblo. Y entonces, sin embargo, Yahweh, en su amor y misericordia, anticiparía una renovación del pacto a través de sus profetas. ¿Por qué? Porque Él decidió amarla. ¿Alguien ha leído alguna vez lo que es el libro de Oseas? ¿De qué habla Oseas? ¿Se acuerdan? El Señor le dice a Oseas, que era un príncipe, le dice: ve y toma a esa mujer por esposa. Y resulta que esa mujer no era la gran virgen. ¿Sabes qué era? Una prostituta. Y se queda. ¿Y qué crees que pasó después? Se le pela y se va de casa. Y Oseas a lo mejor dijo: ay, gracias, ya me libró de lo que me libró el Señor. Pero el Señor, ¿qué le dice? Ve y búscala. Y cuando la encuentra, resulta que la estaban vendiendo. ¿Y qué le dice? Cómprala y llévatela y ten con ella hijos. ¿Y sabes todo esto para qué? Para el Señor decir: así he sido yo con mi pueblo. Me casé con él y se fue de mí a prostituirse y la compré. Todo tiene que ver con una boda. ¿Sí lo ven? Tiene que ver con esto, con un pacto. Y entonces en Jeremías 31 dice, el Señor dice: llegará el día en que haré un nuevo pacto. ¿Por qué? Porque el otro pacto, ¿qué sucedió con el otro pacto? Quedó anulado por su infidelidad. No lo cumplieron. No cumplieron con ese pacto, por lo tanto quedó anulado. Y entonces dice: haré un nuevo pacto con Israel y con Judá. No será como el que hice con sus antepasados cuando los llevé de la mano para sacarlos de Egipto. Haré un nuevo pacto, puesto que ellos, ¿qué hicieron? Lo rompieron, a pesar de que yo fui como un marido para ellos, dice el Señor. Este es el pacto que haré con el pueblo de Israel. Después de esos días, dice el Señor, pondré mi ley dentro de ellos y la escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Entonces, el nuevo pacto, ¿cómo había sido ese primero? Lo escribió en tablas de piedra. Pero ahora dice que el nuevo pacto, ¿dónde lo va a escribir? Pondré mi ley dentro de ellos y la escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Una vez más está diciendo: yo los voy a tomar. ¿Cuántos hemos fallado al Señor? Hemos roto ese pacto. Pero el Señor dice: su amor es tan obstinado. Y dice: yo los voy a tomar. Yo los voy a tomar. Y entonces en Ezequiel 36:26, con otro profeta también dice esto: les daré un corazón nuevo y les infundiré un nuevo espíritu. Les quitaré ese corazón de piedra y pondré uno de carne. Pondré mi espíritu en ti. Esa es la promesa que le está dando. Pondré mi espíritu en ti. Lo haré para que vivas por mis leyes y para que obedezcas mis reglas. ¿Por qué? En la ocasión pasada no puso su espíritu en ellos. Les dio las leyes y les dijo: esto es lo que tienen que hacer, pero ellos nunca lo hicieron. Y ahora dice: voy a poner mi espíritu en ti para que puedas obedecer. Esto es algo bien fundamental en la vida de un creyente. ¿Quieres saber si eres salvo? Va a haber en ti
ese deseo por obedecer la palabra de Dios y vas a poder hacerlo. Porque ha puesto su espíritu en ti. Y ahí dice, ¿para qué? Pondré mi espíritu en ti, lo haré para que vivas por mis leyes y para que obedezcas mis reglas. No podemos decir como en el Antiguo Testamento, no, porque esto es una promesa de lo que iba a suceder en el nuevo pacto. Porque el pacto anterior, ¿quién lo quebrantó? El mismo pueblo lo quebrantó por su infidelidad. ¿Vamos bien hasta aquí? Entonces, Él está prometiendo lo que va a venir, lo que va a suceder. Pero ellos lo quebrantaron. Entonces, el primer pacto, ¿dónde se hizo? En el monte Sinaí. ¿En qué día? Shabbat. Ahora, pero aquí tenemos un gran problema. Hay un problema. ¿Cómo? Sí. Mire, fíjese lo que dice la palabra en Deuteronomio 24:1. Dice, si un hombre toma una mujer, se casa con ella y luego no le gusta porque la descubre haciendo algo detestable, o sea, porque anda de adúltera, podrá echarla de su casa si él lo escribe en un certificado de divorcio. Si ella deja su casa, va y se casa con otro hombre y sucede que este otro hombre también la detesta, o sea que era tremenda la mujer, y le da un certificado de divorcio y la echa de su casa, o si el segundo marido muere, número 4, la primera parte, entonces su primer esposo, el que la echó primero, no podrá casarse de nuevo con ella. Ella se haría impura para él de esta manera. Entonces aquí hay un gran problema. ¿Y cuál es el? Que la misma ley que escribió el padre, el esposo, dice que no puede volver a casarse con la esposa. Y aquí hay un gran problema. No puede volver a casarse porque ya la repudió. Y entonces, ¿cuál es la solución? Hay una gran solución. Hay una gran solución. Porque Dios mismo no puede quebrantar lo que Él ha dicho. ¿Cuál es esa gran solución? En Romanos 5:1 dice, Dios nos ha aceptado porque ¿qué? Porque confiamos en Él. Esto lo hizo posible nuestro Señor Jesucristo, Yeshua, nuestro Mesías. Por eso ahora vivimos en paz con Dios. Nos alegra saber que por confiar en Jesucristo ahora podemos disfrutar del amor de Dios y que un día compartiremos con Él toda su grandeza. Ahora, dice entonces que Él nos aceptó. ¿Por quién? Por Jesús, porque pusimos nuestra confianza en Él, por confiar en Él. ¿Pero qué tiene que ver esto? Bueno, vamos a ver otro texto. En Efesios 2:12 dice, recuerden que ustedes no tenían a Cristo, no eran ciudadanos. Dice, no tenían nada que ver con los pactos ni con las promesas de Dios. No teníamos nada que ver con eso. No teníamos que ver con eso. Ustedes vivían sin Dios en el mundo y sin ninguna esperanza, pero ahora, unidos a Cristo, ya no están lejos de Dios porque la muerte de Cristo los acercó a Dios. Fíjense qué interesante esto. No éramos parte. Ya no nos podía tomar como esposa. Pero ¿qué es lo que tuvo que hacer? Tuvo que morir. Murió para ahora poder tomarla para sí. Por eso tuvo que morir, para poder tomarla para sí a la esposa. Así que hoy tú y yo podemos ser parte de este pueblo y podemos tener que ver con este pacto, con esta promesa de Dios, porque ahora somos parte
de su pueblo, somos su esposa, porque Él murió para poder tomarnos para sí. De lo contrario, no pudiera ser. Entonces, de acuerdo al orden de las fiestas proféticas del Señor, primero tenía que morir el cordero en Pesaj, ¿sí? Murió en Pesaj, fue sepultado en panes sin levadura y resucitó en Bikurim. Ahora, y a los 50 días en Shavuot, ¿qué es lo que hizo? En Pentecostés nos da la promesa. Las fiestas son proféticas. Muere en Pesaj, hace el pacto en Shavuot, viene por la novia ¿en qué fiesta viene? En Yom Teruah, Shofar, viene por la novia en Yom Teruah y estaremos para siempre con él en Sukkot. Las fiestas son proféticas. Por eso es tan importante entender, conocerlas, porque entonces vamos a entender los tiempos de Dios. Y no nos vamos a estar jalando los pelos y dice, ay, aquí qué, y por qué esto, y que las 70 semanas y que tantos días, y en las fiestas está todo. Pero bueno, pues hay que estudiarle, ese es el único problema, ¿verdad? Y es donde muchos pastores, es donde tienen problemas. Perdón, pero no les gusta estudiar. Pero bueno, no hablemos de cosas tristes, vamos a seguir. Y entonces, Lucas 24 dice, del 46 al 49, y les dijo, esto es lo que está escrito, el Cristo tenía que morir y resucitar al tercer día. ¿Por qué tenía que morir y resucitar? Porque ya estaba profetizando y porque si no moría, no podía tomar a la esposa una vez más porque ya había repudiada y no la podía tomar. Entonces, ustedes fueron testigos de todo esto. Vayan y díganle a la gente que sus pecados pueden ser perdonados. Díganles que cambien su manera de pensar y de vivir. Ahora, todo lo que estaba escrito tuvo que cumplirse. Todo se tiene que cumplir. Y fíjense bien, continúa diciendo, si ellos hacen esto, Dios los perdonará. Empiecen desde Jerusalén y anúncienlo en mi nombre a todas las naciones. Ahora les enviaré lo que mi Padre les prometió, les ha prometido, la promesa de mi Padre. Pero quédense en Jerusalén hasta que hayan recibido ese poder del cielo. Ahora, aquí hay algo bien importante que hay que entender. La mayoría de las iglesias, cuando hablamos de Pentecostés, esta fiesta, Shavuot, cuando se dice Pentecostés, la mayoría, ¿qué dicen? ¿Qué es Pentecostés? ¿Qué es Pentecostés? ¿Qué dice la mayoría? Juanito, ¿qué dicen? Pentecostés. ¿Y qué dicen? Hablar en lenguas, derramamiento del Espíritu Santo, ¿cierto o no? Hasta hay iglesias que se llaman iglesia Pentecostés, pentecostal o neopentecostés. Y el gran problema aquí, perdón, pero es la verdad, es que no hemos comprendido en realidad qué quiere decir eso o por qué sucedió eso ese día. Y solamente nos enfocamos a que vino el Espíritu Santo y empezaron a hablar en lenguas. Que en realidad la palabra ahí es otros idiomas. ¿Sí? Idiomas. Glosa. Idioma. Entonces, vamos a ver el trasfondo dentro de esto. Pero él les dijo, hay una promesa. ¿Cuál es la promesa? Lo que vimos en Jeremías y en Ezequiel. Su espíritu en nosotros y que su ley la pondría en nuestro corazón. ¿Qué promesa es entonces? ¿Cuál es la promesa? ¿Qué se había prometido? ¿Cuál era la promesa? Bueno, vamos a verlo otra vez. Jeremías 31:33. Este es el pacto que haré con el pueblo de Israel. Después de esos días, dice el Señor, pondré mi ley dentro de ellos y la escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi
mi pueblo. Esa es la promesa. En Ezequiel 36, 23 dice, les daré un corazón nuevo y les infundiré un nuevo espíritu. Les quitaré ese corazón de piedra y pondré uno de carne. Pondré mi espíritu en ti. Lo haré para que vivas por mis leyes y para que obedezcas mis reglamentos. Esa es la promesa que había dicho desde antes. Entonces, Pentecostés no es un momento aislado que sucedió a un grupo de personas. Pentecostés no es un acontecimiento que, ¡pum!, ahí sucedió. No, Pentecostés es una fiesta que los judíos celebraban cada año llamada Shavuot. Eso es Pentecostés. No querramos encerrarlo a un acontecimiento de Pentecostés, la venida del Espíritu Santo y empezar a hablar en lenguas. No, ahorita vamos a ver eso, porque es bien importante que lo entendamos. Recuerde que el cristianismo no tiene que ser un cristianismo de emociones, debe de ser de convicciones bien fundamentadas en los principios de la palabra. Eso debe de ser el cristianismo. De lo contrario, estamos fritos. Ya saben en qué. Hechos capítulo 2, versículo 1. Resulta que después de que Jesús resucita, anda con los discípulos ¿por cuántos días? 40 días. Y les dice, ya lo vimos en Lucas, les dice, no se vayan de Jerusalén hasta que reciban ¿qué? La promesa de mi Padre, el poder del Espíritu. Así que no se vayan. ¿Por qué? Porque era bien importante. Ahora, ellos lo pudieron haber recibido cualquier día si esto fuera aislado, si fuera una cosa aparte. Lo hubieran recibido cualquier día. Pero recuerden que no es así. El Señor instituyó sus fiestas para establecer sus tiempos. De hecho, eso quiere decir Moadim, los tiempos señalados del Señor. Moadim es la palabra que se traduce como fiestas. Y Moadim quiere decir tiempos establecidos por el Señor. O sea, Él estableció los tiempos en los que deberían de suceder las cosas, porque Dios es un Dios de orden, de planes, y todo lo lleva en orden. Cuando Jesús vino, lo que hizo, todo lo hizo porque estaba escrito, y murió como estaba escrito, y murió en el momento que estaba escrito, y resucitó en el momento que estaba escrito, porque Dios es un Dios de tiempos definidos. Y entonces Pentecostés no fue algo aislado, fue un momento dentro del tiempo de Dios definido, después de que el Mesías había muerto y había resucitado, y ahora les dice, ahora ya pagué el precio por ustedes, ya puedo volver a tomarlos como esposa, ahora viene el nuevo pacto, porque el otro ya había quedado anulado por la infidelidad, por el pecado. ¿Vamos bien hasta acá? Entonces llegamos a Hechos 2, ya había sucedido esto y ellos estaban orando. Y dice que cuando llegó el día de Shavuot, o sea Pentecostés, todos estaban reunidos en un mismo lugar. Ahora, aquí hay algunas traducciones que dicen estaban reunidos en una casa. Piensan que esos 10 días que estaban orando estuvieron en una casa y que el día de Pentecostés estaban en una casa. No estaban en una casa, estaban en el templo, en los patios del templo. ¿Por qué? Porque ahí es donde estaban orando, se juntaban a orar en ese lugar. Y había muchísima gente ahí. Ahorita lo vamos a ver. De repente vino del cielo. ¿Se recuerdan lo que les dije que estuvieran recordando de lo que sucedió en el monte Sinaí? Lo que sucedió ahí, los truenos, la nube, el viento, todo lo que se movió. Dice que de repente vino del cielo, ¿qué? Un ruido. ¿Se acuerdan lo que sucedió en el monte Sinaí? Un fuerte estruendo, ruido. Vamos a checarlo. De repente vino del cielo un ruido como de un viento muy fuerte que llenó toda la casa. Ahora, cuando dice allí casa,
no se refiere a una casa donde estaban ahí juntaditos. Se refiere a lo que es el templo. ¿Vieron algo parecido a llamas de fuego? ¿Qué hubo en el monte? Fuego. Fuego. Les voy a decir por qué hubo fuego. Dice en los escritos de los judíos, recuerde que de Egipto no salieron solamente los judíos, salieron ellos y muchos otros pueblos que estaban ahí de esclavos también salieron con ellos. Oigan, ¿quién no va a querer juntarse con los que tienen un Dios tan grande y poderoso que les puso una arrastrada a los dioses de Egipto? Y entonces fueron otros pueblos con ellos que no hablaban su idioma. Y entonces cuando el Señor estaba diciéndoles su ley, porque se los estaba diciendo a todos, se repartieron esas lenguas para que cada uno de los otros pueblos que venían con el pueblo de Israel pudieran entender en su idioma también la ley que les estaba dando. Es importante que entendamos esto porque ahí es donde ¡paz! Todo lo podemos entender aquí de lo que sucedió. ¿Vamos bien? Veo varios con cara de what? Ok, fíjense bien. Entonces dice que vieron algo parecido a llamas de fuego que se separaron y se colocaron sobre cada uno de los que estaban allí. Todos quedaron, ¿qué? La promesa. La promesa. Pondré mi espíritu en ustedes. Pondré mi ley en sus corazones ahora. Y empezaron a hablar en diferentes idiomas. En diferentes idiomas. No son lenguas como las que solemos escuchar o pensar. La palabra ahí es glosa, glosalia. Idiomas. Idiomas. ¿Cómo qué? Español, inglés, ruso, alemán, francés, etcétera, etcétera. Idiomas. Y entonces dice que empezaron a hablar en diferentes idiomas por el poder que les daba el Espíritu, por el poder que les daba el Espíritu. Y entonces, déjenme ver si lo puse el texto. No, no lo puse. Pero cuando usted continúa leyendo ahí en Hechos, dice que toda la gente, la multitud que estaba ahí, los escuchaban y decían, ¿qué es lo que dice? Los escuchamos hablar ¿en qué? En nuestro idioma. Ahí está en Hechos capítulo 2, ¿verdad? Y entonces dice, los escuchamos hablar en nuestro propio idioma. ¿Cómo es posible que cada uno de nosotros los oye hablar en nuestro propio idioma? Somos de diferentes partes del mundo. Partia, Media, Elam, Mesopotamia, Judea, Capadocia, el Ponto, Asia, Frigia, Panfilia, Egipto, el área de Libia, cerca de la ciudad de Cirene, visitantes de Roma, de Creta, de Arabia. Porque acuérdense que esta era una fiesta obligada. Y entonces venían judíos de todas partes del mundo a esta fiesta. Y era el momento en el cual el padre, ya murió el hijo, ya puede volver a tomar a la novia y hacer un pacto con ella. Y ahora tiene que poner su espíritu en ellos. Y estos 120 que están aquí son los primeros. Y en ellos manifiesta el poder del nuevo pacto, pone su espíritu en ellos. Y como lo hizo en el monte Sinaí, ahora lo hace aquí. Y ellos empiezan a hablar ese idioma, pero ¿qué empezaron a hablar? Fíjese bien, lo que hablaron se entendía. Se entendía. ¿Por qué? Porque ellos dicen, los escuchamos, pero los escuchamos hablar las maravillas de Dios en nuestro propio idioma. Todos estaban sorprendidos y asombrados y se preguntan, ¿qué está pasando? Entonces, los escuchaban hablar en lenguas, ¿en qué? En otros idiomas. Y entonces los escuchaban hablar en lenguas, en otros idiomas.
Y esto es algo bien, bien precioso. Todos los entendían. No es que tuvieran discernimiento de lenguas, no, esa es otra cosa. Hablaban esos idiomas. Y entonces a los que estaban juntos ahí, a uno lo estaban escuchando hablar en francés, a otro en italiano, en otro en alemán, en turco, en griego. Y entonces se quedaron así, ¿cómo es posible? Pero ¿sabes algo? Estaban hablando de Dios. El Señor estaba cumpliendo su promesa aquí, ahora. En una fiesta llamada Shavuot, que su raíz de Shavuot tiene que ver con lo que es pacto. Ahora estaba haciendo un nuevo pacto. Ya lo había hecho en Jesucristo, pero ahora lo estaba sellando. Lo estaba firmando, sellando, haciendo el primer pacto del matrimonio, que es el Erushim. Pero se recuerda que Jesús dijo, ¿me voy a qué? Me voy a preparar un lugar para que estén conmigo. Y luego vendré y los llevaré conmigo. Entonces, por lo tanto, podemos definir que la experiencia en este día de Pentecostés, o sea, en Shavuot, va más allá de hablar en lenguas o una experiencia espiritual. O sea, no nos podemos quedar solamente con eso. Pentecostés, hablar en lenguas, saltar, gritar, va más allá de eso. No es que esté menospreciando, sino es que no hemos comprendido en realidad, bajo el contexto literario bíblico, lo que en realidad es este acontecimiento. No fue algo aislado. Todo era parte del plan y el propósito de Dios en sus tiempos establecidos. Y entonces el Señor nos vuelve a tomar como su esposa al rescatarnos por medio del sacrificio de nuestro Salvador Yeshua en Pesaj. Y a los 50 días hace el pacto del casamiento, la ketubá, pero ahora lo pone en nuestros corazones por su espíritu. Antes, ¿cómo se los dio? En las tablas, pero ahora lo pone en nuestro corazón. Ese pacto ahora aquí, para poder amarlo, para poder vivirlo, para poder hacerlo. Todo creyente, todo verdadero hijo de Dios va a tener el deseo de honrarle a Él. ¿Vamos a fallar? Sí, vamos a fallar. ¿Nos vamos a equivocar? Sí. Pero siempre va a estar en nosotros el deseo de buscarle, de caminar con Él, de seguirlo a Él. Porque somos de Él. Porque somos de Él. Entonces, ¿y todo esto para qué? ¿Por qué? Todo esto, ¿por qué lo hizo? ¿Por qué? ¿Para qué lo hizo? Déjame te digo por qué o para qué. Porque decidió amarte, rescatarte y quiere que vivas por Él y para Él. Por eso lo hizo. Porque no le pertenecíamos a Él. No éramos de Él. Pero ahora, por ese sacrificio, podemos entenderlo. Y hoy, hace, pues ¿cuántos años serán? Aproximadamente fue en el año 30. Póngale 1990 años, no sé. Pero un día como hoy, en Shavuot, ellos tuvieron esta experiencia. Y hoy, tú y yo la tenemos en Él, cuando venimos a Él. Así que vamos a hacer algo en este momento y les quiero dejar para memorizar este versículo. Ezequiel 36:27, les pido a los músicos por favor si pasan. Pondré mi espíritu en ustedes y así haré que obedezcan todos mis mandamientos. Fíjese bien esto. Pondré mi espíritu en ustedes y así haré que obedezcan todos mis mandamientos. Ahora, no somos salvos por
seguir los mandamientos. Ya nos salvó, pero ahora quiere que vivamos dentro de sus instrucciones para que así nuestras vidas sean de bendición. Y en este momento vamos a orar. Vamos a ponerte de pie un momento. Y vamos a orar. Y dile ahí, primero empieza a darle gracias. Simplemente empieza a darle gracias y decirle, gracias por tu amor, por tu misericordia. Dile gracias porque tú has sido bueno, porque tú has sido fiel. Gracias porque me rescataste, Señor, y pusiste tus ojos en mí. Aun cuando yo era un vil pecador, aun cuando yo vivía para el mundo, tú me rescataste. Tú me rescataste y pagaste un gran precio. No solamente eso, sino que ahora me tomas como tu esposa. Y sé que un día vendrás por mí. Y hoy recordamos ese día en el cual se hace ese pacto de seguir tus enseñanzas. Queremos vivir para seguir tus enseñanzas. Queremos vivir para agradarte a ti. Queremos vivir para servirte a ti. Y aquí estamos ante ti. Aquí está todo lo que somos. Nuestra vida, nuestra familia, todo lo que somos lo ponemos delante de ti, Señor. Queremos vivir para agradarte. Queremos vivir para servir. Queremos vivir fieles a ti. No queremos prostituirnos con el mundo, buscando otros dioses. Queremos vivir por ti y para ti, Señor. Sí, entrégale tu vida y dile, aquí está todo lo que soy. Quiero vivir por ti y para ti, Señor. Ayúdame, por favor.